Bueno, entonces buenos días. Hoy vamos a iniciar con la parte de procedimientos ambulatorios, ¿sí? Pues para el día de hoy tenemos, como ya les había indicado, procedimientos ambulatorios, tenemos la parte de interconsulta y lo que es consulta externa y hospitalización, ¿vale? Pero entonces vamos a iniciar con la parte de procedimientos ambulatorios. Anteriormente, días anteriores, pues ya habíamos visto algo de los procedimientos ambulatorios, ¿sí? Pero hoy pues vamos a reforzar un poquito ese tema antes de entrar a los otros. Entonces recordemos que todo eso es por la historia, es por el módulo de historia clínica, donde el médico entra pues con el número de historia del paciente, ¿sí? Y en los anexos de historia encuentra la parte de los anexos que tiene relacionados. Como les indicaba, en este caso pues vamos a ver los procedimientos ambulatorios. Este formulario puede ser llamado desde aquí, desde la parte de anexos de historia directamente, o puede ser invocado desde los diferentes formularios, como la historia de urgencias, como la historia de hospitalización, como las mismas historias de consulta externa, como la de especialistas, la de medicina general. Desde allá yo puedo ejecutar el formulario de procedimientos ambulatorios y a su vez cuando yo lo invoque, él me va, dependiendo desde el campo donde yo lo llame, él automáticamente me va a arrastrar una información y me va a quedar relacionada con la historia. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, digamos, en las dos partes, tanto cuando se llama desde acá, desde esta sección, como cuando se llama desde la historia clínica. En este caso pues sería desde la historia de urgencias, que es la que hemos estado mirando, ¿vale? Entonces desde aquí ingresamos a procedimientos ambulatorios. Si queremos desplazarnos para buscar, pues simplemente es así, o aquí en la parte de buscar escribimos la palabra que necesitamos, ¿vale? Procedimiento ambulatorio. Entonces cuando él ingresa, él siempre ingresa en modo nuevo. Es parecido a la descripción quirúrgica. Siempre que vamos a ingresar al formulario, él siempre va a entrar en modo nuevo, ¿vale? Entonces, en este caso, como tenemos el parámetro que me indica que debe listarme las diferentes admisiones que tiene abiertas el paciente, entonces por eso es que me aparece esta pantalla adicional, ¿vale? Normalmente cuando tenemos el parámetro que les indico, si está en no, él automáticamente tiende a coger la última, es decir, siempre cogería la 8, ¿vale? En este caso vamos a coger la 8, no, cogamos la 6, por ahora, ¿listo? Entonces, ¿qué me trae él? Él me trae la información del paciente, como el número de epicrisis al cual está enlazado, la identificación y el nombre, a qué entidad está relacionado, la edad, el sexo y el contrato. O sea, la entidad y el contrato plan es con el cual está enlazado el paciente, con el cual se admisionó. Entonces, bueno, como les indicaba, la entidad, el contrato y el plan hacen alusiones por qué contrato y con qué entidad fue que ingresó el paciente, o sea, con cuál se admisionó, ¿vale? Esta no es la entidad con la que está el paciente creado, sino la entidad por la cual se está enlazando el contrato de la admisión, ¿vale? Entonces, bueno, en este formulario que encontramos 3 pestañas que son datos generales, las intervenciones y la descripción del procedimiento. Entonces, en datos generales simplemente lo que el médico tiene que determinar son los diagnósticos previos. Él ya lo carga por defecto, ya sea que venga desde la admisión o porque se le puede haber hecho ya la historia de urgencia. O sea, como nosotros tenemos un central de diagnósticos, él siempre tiende a coger el último y lo coloca como un diagnóstico previo, porque va a ser pues una atención como nueva, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Entonces, diagnósticos previos. Entonces, los diagnósticos previos no los puede cambiar, ya quedan tal cual como están, pero sí puede generar los diagnósticos definitivos. Si los diagnósticos definitivos son los mismos de los previos, simplemente el médico le puede dar copia de diagnósticos previos y el sistema automáticamente se los copia en esta parte, ¿vale? Desde acá se pueden solicitar exámenes de imagenología, si se requieren. Entonces, desde los procedimientos ambulatorios, por medio de este botón que dice solicitar exámenes de imagenología,
el médico también puede solicitar un rayos X, una ecografía, bueno, todo lo que tenga que ver con la parte de imagenología lo puede generar desde acá. Y pues el botón este de aquí de copiar diagnósticos previos, pues era lo que le indicaba. Si los diagnósticos definitivos van a ser los mismos previos, con este el sistema los arrastra. Y ahí, como les dije hace un rato, usted, el médico, lo puede modificar, los puede agregar, puede quitar, dependiendo. Es decir, él puede copiar los diagnósticos definitivos, pueden haber 4. Puede copiar los 4, pero solo quiere borrar uno, lo puede hacer sin ningún problema. Quiere crear uno nuevo, entonces también lo puede crear. Ya saben, tenemos pues la ayuda con el F2, si no tiene conocimiento del código CIE, si no, pues simplemente el usuario lo digita y el sistema automáticamente se lo carga. Aquí con respecto al nombre del diagnóstico, él siempre va a traer el que tiene en la tabla de CIE, pero el sistema pues se lo deja modificar por si de pronto él quiere agregarlo, quitarle algo a esa parte, ¿sí? Pero no va a modificar la tabla, simplemente es ahí visual. Entonces digamos contusión del hombro y del brazo izquierdo, ya, es como complementarlo, porque hay ocasiones en que ellos quieren decir tal diagnóstico, pero no está así en el CIE. Un ejemplo, gripa, entonces en vez de buscan uno parecido que se relacione con eso, y ellos normalmente le cambian el nombre del diagnóstico, ¿vale? Pero ante la tabla va a seguir siendo el mismo. Listo, entonces, en la siguiente pestaña tenemos las intervenciones. En ellas ¿qué podemos o qué debemos ingresar? Pues primero el punto de atención, donde se está haciendo el procedimiento ambulatorio. Listo, entonces si el usuario lo conoce, lo digita, si no, con F2, el sistema me muestra los puntos de atención creados en las determinadas tablas, ¿vale? Entonces en este caso tenemos la sala de yesos y la sala de parto. Nosotros ya sabemos por qué lado es que se crean los puntos de atención, ¿vale? Entonces, dado el caso si hacen falta, pues vamos, lo creamos antes de poderlo utilizar. Entonces digamos que en este caso va a ser la sala de yesos, listo, y posteriormente pasamos a cargar el tipo de procedimiento que se le hizo o lo que se utilizó como tal. Como aquí se utilizó la sala de yesos, entonces eso es lo que tenemos que facturar. Entonces en el código de intervención buscamos yesos, como yeso, entonces derechos de sala de yesos, toca de una vez cobrarla, ¿vale? Entonces desde acá se digita esto con el fin de que ya quede facturado al momento de generar el procedimiento ambulatorio. Entonces selecciono el punto de atención, automáticamente vengo y lo cargo en esta parte. Posteriormente encontramos la siguiente pestaña, que es la descripción del procedimiento. Como su nombre lo dice, es donde el médico o la persona que está realizando el procedimiento, porque no siempre es un médico, puede ser la jefe de enfermería, bueno, o un auxiliar. Entonces esa persona tiene que venir y digitar o describir, como el nombre de la pestaña lo dice, el procedimiento que se le realizó al paciente, ¿vale? Tenemos ayuda a los textos predefinidos, que es lo que hemos venido hablando durante los últimos días, que le presta la facilidad al usuario de poder cargar una plantilla y sobre esa modificar y completar lo que le haga falta, ¿vale? Listo, y como les indico, entonces con F12 igual, ellos pueden cargar textos predeterminados o textos predefinidos. Entonces pues pueden tener una categoría donde se llamen procedimientos, un ejemplo, y ahí van a tener todos los procedimientos que tienen cargados en el sistema. Por ahora dejemos este solo para ver cómo carga, ¿listo? Entonces él me arrastra lo del procedimiento ambulatorio, que sería esta parte. Entonces, la persona puede ingresar algo, digitar algo y completar con un texto predefinido, o lo contrario, ingresa el texto predefinido y completa con lo que necesite. ¿Listo? Entonces dejémoslo así para darnos cuenta. Antes de guardar
aunque también lo pueden hacer después de guardar, pero pues se recomienda que digamos hagan todo en este momento. Bueno, depende, porque si estamos haciendo digamos la generación de gastos, estamos aplicando gastos que por este lado y se nos va la luz o se nos presenta algún problema, pues la parte de descripción de procedimientos se nos pierde, entonces es mejor guardar. Intervenciones, Ya quedó, el problema es guardarlo, entonces guardemos mejor. Entonces cuando ya hagan esta parte del procedimiento ambulatorio, guardamos. O sea, es que esto digamos, ¿cómo les explico? Depende desde donde lo generemos, porque si lo hacemos desde la historia de urgencias, al momento de guardar, él automáticamente me cierra esta pantalla y me carga en la tabla, en el campo de urgencias. Aquí digamos yo guardo y él me queda todavía abierto, hasta que yo no salga, él no sale. Entonces por eso depende de donde yo lo ejecute, es mejor guardar y después hacer los gastos, o primero registrar los gastos y después guardar. Hagámoslo de esta manera. Entonces vamos a aplicar los gastos, ¿sí? Entonces para generar los gastos o los insumos que utilicé, entonces voy a este botón de gastos, el sistema automáticamente me abre la siguiente pantalla, donde me carga pues la información del paciente y yo debo ingresar al detalle. Código, ¿dónde es que está? Ya, centro de costo. Entonces démoslo por ahora, urgencias, ortopedia. Y entramos al detalle. Podemos cargar kits. Entonces nosotros ya podemos tener un kit de procedimientos donde tengamos que si es yeso, pues entonces la venda de yeso, todo lo que se necesita. Vale, como todavía no tenemos kits creados, entonces vamos a hacer uno por uno. Entonces, digamos que vamos a utilizar una venda de yeso. Esta vaina no tiene, por lo que no tenemos salto. Entonces, pongámosle una gasa, que es sobre lo que tenemos que inventario vigente, ¿sí? Entonces, digamos, cuando ya se tenga el inventario, entonces ahí se crearía el yeso y todo lo que se necesita para una inmovilización en sala de yesos, ¿no? Entonces digamos que esto lo hicimos en urgencias. Entonces listo, aquí seleccionamos desde dónde, cuál es el área de servicio donde estoy generando el procedimiento ambulatorio, ¿vale? La cantidad de lo que estoy gastando, el insumo que estoy utilizando o que utilicé, porque puede ser que ya lo haya utilizado, ¿vale? Entonces cierro el detalle y guardo como tal el consumo. Entonces si yo quisiera imprimir lo que se le realizó a ese paciente en este procedimiento ambulatorio, voy al botón que está al lado de gastos, que dice impresión de hoja de gastos. Entonces él simplemente me va a mostrar lo que le consumía al paciente en ese procedimiento ambulatorio. Ahí no me va a tener en cuenta nada de las otras áreas. Digamos, puede ser que sea con la misma admisión, que se le abrió urgencias, que se le hicieron medicamentos, se le aplicaron medicamentos, toda esa parte se le hizo descripción quirúrgica y todo, pero aquí solo me va a mostrar lo de ese procedimiento ambulatorio, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Listo, entonces de esa manera procedemos ya a guardar nuestro procedimiento ambulatorio. Lo podemos imprimir si se requiere, con el fin de que podamos, si se requiere imprimir para que el usuario lo firme y todo eso, entonces podemos hacerlo. Buen día. ¿Listo? Entonces, si no se desea imprimir, aunque creo que él siempre tira, cuando se guarda, él siempre tiende a mandarlo a imprimir, ¿vale? Entonces, esta es la primera opción, como les indicaba, llamándolo directamente desde los anexos de historia. Entonces, cada vez que entremos, él siempre va a entrar en modo nuevo. Si yo quiero mirar uno anterior, simplemente le digo terminar, cierro sin guardar cambios, o sea, le doy acá en deshacer modificaciones, o con el escape también me funciona, y le digo que sí, y ya él me queda en el último que hice. Si necesito revisarlo, si necesito reimprimirlo, ¿vale? Entonces lo busco con las flechas o lo busco aquí por medio de la lupa
y le digo imprimir nuevamente. Y el sistema me muestra nuevamente el procedimiento para imprimir. Listo. ¿Vale? Ahora vamos a mirar qué pasa cuando se llama desde la historia clínica. Bueno, entonces ya vimos cómo se comporta el formulario o el anexo de procedimientos ambulatorios desde esta parte, ¿vale? Ahora vamos a mirarlo cómo es desde las diferentes historias. Entonces ingresamos a la historia de urgencias, que es la que hemos venido trabajando. Ella también tiende a coger siempre, o sea, en modo nuevo. ¿Listo? Si no hay ninguna, entonces simplemente le digo deshacer y él me queda en la última que está registrada. Entonces por aquí abajo hay algo que dice procedimientos ambulatorios. ¿Listo? Si yo lo hago desde aquí, él simplemente me abre el anexo, me crea el procedimiento ambulatorio, pero no me queda enlazado con la historia. ¿Ya? Simplemente le digo aquí, él abre el anexo, de pronto como para, si quisiera revisarlo desde aquí, es decir, digamos, yo hice la urgencia y dije, le solicité que le hicieran el procedimiento ambulatorio, la enfermera lo hizo, lo registró como en este caso, el médico simplemente quiere revisar qué fue lo que pasó, pues entra por acá, lo mira, porque él no entra en modo nuevo, como se pueden dar cuenta, entonces entra, lo mira y hace su acotación como la tenga que hacer, ¿vale? Pero si lo que él quiere es de una vez registrar el procedimiento ambulatorio de la historia clínica, entonces simplemente él entra, modifica, en este caso porque ya está creado, entra y la modifica. Si no quiere modificarlo, sino que es una historia nueva, está haciendo la historia nueva y todo, pues le dice nuevo. En este caso vamos a tomar de ejemplo esta que ya está creada, entonces le digo modificar, le digo que sí, entonces dependiendo donde él lo desee, puede generar la formulación el procedimiento ambulatorio. Mire, lo puede generar en la evolución, lo puede generar en el recomendación plan, en este si no, en este también, en el tratamiento, dependiendo donde el médico quiere que le quede enlazado, ¿sí? Porque esa es la diferencia de llamarlo desde aquí a llamarlo desde afuera. Que lo que yo haga desde aquí, el sistema automáticamente me trae la información a esta parte y quedan enlazadas las dos cosas. Vamos a hacerlo por evolución. Entonces en evolución yo le digo F4 y el sistema automáticamente me muestra el formulario de procedimientos ambulatorios. ¿Ustedes se acuerdan cuántas admisiones tenía abiertas este paciente? Tenía 5, ¿no? ¿Y por qué solo me aparece una? Porque la que usted escogió. La que escogió para llenar el ambulatorio. Es correcto. Anteriormente, ¿qué pasaba? Él llamaba los procedimientos ambulatorios y le permitía al médico seleccionar cualquiera, ¿sí? Entonces, pues no había como uniformidad, porque pues, listo, en la historia de urgencia lo hacían con la admisión 4, pero el procedimiento ambulatorio terminaban haciéndolo con la admisión 6, ¿sí? Porque de pronto manejaban diferentes admisiones para la parte de urgencias y hospitalización, entonces iban a hacer el procedimiento ambulatorio de urgencias, pero quedaba con la admisión de hospitalización. Entonces, al momento de hacer ese cambio, de esa uniformidad, entonces el sistema lo que hace es eso, dependiendo de la admisión que yo tenga atrás, es la única admisión que me permite seleccionar, para que me queden enlazadas las dos cosas, ¿vale? Entonces, como podemos darnos cuenta, aquí en la parte superior dice el número de la admisión de este paciente, que es la 2, por ende, solo me lista la número 2, ¿vale? Mientras que si lo hago desde afuera, pues me muestra todas porque no lo va a enlazar con ninguna. O sea, no lo va a enlazar con ninguna historia, pero pues sí lo va a seguir enlazando con una admisión, ¿no? Obviamente todo tiene que tener su admisión. Entonces, listo, como les indicaba, él me va a mostrar la admisión de la cual estoy llamando el procedimiento ambulatorio, ¿listo? Entonces lo escojo y se diligencia de la misma manera. Entonces los diagnósticos previos, los diagnósticos definitivos, en qué punto de atención hice la intervención o el procedimiento ambulatorio, el detalle, que sería en este caso los derechos de sala. Entonces, llego hasta el fin de registro, guardo este detalle, voy a la descripción del procedimiento, carguemos un texto predefinido, órdenes médicas,
órdenes médicas. ¿Listo? Y guardamos el procedimiento. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? De una vez al momento de guardar siempre me va a mandar a imprimir. Si no deseo imprimirlo, pues le digo salir y el sistema automáticamente decide que me sacó del formulario de procedimiento ambulatorio y automáticamente él me arrastra la información de la descripción del procedimiento. Entonces él me trae la descripción del procedimiento y de esta manera, me dice la descripción del procedimiento, me dice en qué sala fue y qué fue lo que se le facturó en las intervenciones, ¿vale? Y pues el texto de la descripción del procedimiento. Entonces él en un texto me conjuga o me ordena o me reúne todo lo que dice en el procedimiento ambulatorio y de esta manera me queda enlazada mi historia de urgencias en este caso, porque como les digo puede ser llamada desde otras historias. Entonces mi historia de urgencias con mi procedimiento ambulatorio. Procedo a guardar la historia de urgencias y automáticamente en evolución, en el histórico, el sistema me guarda la descripción del procedimiento. ¿Listo? Entonces son las dos formas de llamar o de hacer uso del procedimiento ambulatorio, el formulario de procedimientos ambulatorios. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda, inquietud o pregunta con el tema. Cargador. Bueno, entonces continuando con los temas de historia clínica, entonces vamos a revisar lo que es la parte de interconsulta, ¿sí? Lo que es la parte de interconsulta. Entonces, la interconsulta, como su nombre lo dice, pues es una consulta que hace un internista, que hace un especialista, y normalmente es por solicitud del área de urgencias o del área de hospitalización, ¿vale? Entonces vamos a hacer como todo el ciclo de cómo sería la parte de interconsultas. Entonces, como hemos venido manejando la historia de urgencias, entonces vamos a hacer la solicitud desde la parte de urgencias, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo con la admisión que ya tenemos registrada. En este caso, para hacer la solicitud de la interconsulta, el médico tiene que ir a la pestaña de recomendación plan. En la pestaña de recomendación plan existe un botón en la parte inferior que dice solicitar valoración por especialista, ¿vale? Entonces, el médico lo único que tiene que hacer es, el área que solicita, pues él la toma por defecto desde la historia en la que se encuentra. Él, dependiendo la valoración que esté solicitando, pues asimismo asigna hacia qué especialista lo enfoca la interconsulta, ¿sí? Entonces, si es de ortopedia, pues un especialista que maneje la parte de ortopedia. Si es, digamos, un especialista de urología, pues lo mismo, ¿vale? Entonces, en especialistas listamos los médicos que están creados o ingresamos el código si lo conocemos. En este caso vamos a decirle a Javier Osorio Manrique, por que ya tiene una solicitud, entonces montémosela al especialista médico de demostración soporte. El sistema me arrastra la especialidad que este tiene, el tiempo estimado de llegada, el médico lo coloca, media hora, entonces ya el sistema automáticamente le toma en qué fecha y a qué hora estaría llegando el especialista a hacer la interconsulta. Y alguna observación si quiere dejarle al especialista cuando vea o cuando ingresa a la interconsulta. Si desea imprimir la solicitud, pues deja este check habilitado, si no, lo deshabilitamos. Y le digo guardar. El sistema automáticamente lo que hace es que me arrastra en el formulario de recomendación plan la solicitud para que quede enlazado. O sea, la idea es que todo lo que se solicite desde la historia, ya sean procedimientos, medicamentos, en este caso la solicitud de la valoración por el especialista, la arrastre como tal a la historia, que al momento de guardarlo quede en el histórico, quede relacionado con la historia de urgencias en este caso, ¿vale? Entonces,
Ya por último me queda guardar. Entonces, como les indicaba, luego de que hacemos la solicitud de valoración por especialista, el sistema me arrastra hacia qué médico realicé la solicitud, cuál es la especialidad del médico y el tiempo estimado de espera, ¿vale? Entonces guardo la historia clínica con el fin de que me quede relacionado que se hizo la solicitud. Entonces en el histórico, al final me queda solicitud de valoración por especialista, médico especialista y el tiempo. Y a qué horas y en qué día fue que se hizo la solicitud, ¿vale? Luego de hacer la solicitud, el especialista al ingresar al sistema, él necesita saber cuáles son las interconsultas que tiene pendientes por hacer, ¿cierto? Entonces, para eso hace uso de la tecla F3, donde se ingresa el número de historia. Entonces, con F3, el sistema le lista cuáles son las interconsultas pendientes que tiene ese especialista. O el usuario, sí, es correcto. Entonces, la fecha y hora de solicitud, el área de servicio del paciente al cual se le hizo la solicitud, hacia qué especialista, pues el mismo usuario, la especialidad y la observación que se le pudo haber hecho. Entonces, el médico especialista se para sobre la observación y por observar cuál fue la observación que le hizo el médico de urgencias o el médico de hospitalización, depende de donde se haya hecho la interconsulta, ¿vale? Entonces, si lo desea cargar, selecciona la interconsulta, le da acá donde dice seleccionar y el sistema automáticamente le carga el número de identificación del paciente e ingresa a la historia clínica, para que seguidamente el especialista entre a los anexos de historia al anexo de interconsulta, ¿vale? Entonces, entra al anexo de interconsulta, selecciona, tiene que ser la misma admisión con la que se hizo la interconsulta, en este caso sería la 2, con el fin de que se cargue los datos de la atención, el motivo de consulta lo arrastra de la historia de urgencias, ¿sí? Entonces, cuando el sistema en la interconsulta encuentra que existe una historia de urgencias ya creada, entonces trae el área desde donde se generó, desde donde se va a generar, que en este caso sería urgencias, el motivo de consulta lo arrastra de allá del motivo de consulta de urgencias, la enfermedad actual lo mismo, y los diagnósticos son los que están registrados en el momento allá en la historia de urgencias. Esta parte de acá es informativa, el médico no puede hacer nada con esta información. Esta información, como les digo, la arrastra de la historia de urgencias, por eso no se puede modificar. ¿Qué es lo que modifica como tal el especialista? Entonces, en el examen del especialista, él define si es urgencia con observación, que gracias a este parámetro, si es una urgencia con observación, el sistema al momento de que el médico guarde la interconsulta, se va a crear un registro automáticamente en la historia de urgencias, con lo que escribió el especialista, sin necesidad de que el médico de urgencias vaya hasta la historia de urgencias y arrastre lo que hizo el especialista, ¿vale? Entonces, como les indicaba en la descripción del especialista, pues acá es donde el médico describe lo que puede ver en el paciente. ¿Listo? Define el tipo de consulta por el que viene el paciente, que en este caso podría ser prioritaria. Motivo de la atención lo arrastra de la historia de urgencias, la finalidad lo arrastra también de la historia de urgencias y el destino del paciente, él puede referir un tipo de destino, ¿sí? Él puede decir, dependiendo de lo que vea en la interconsulta, depende de la valoración que dé, sí señor. Entonces él puede decir, no, él está bien, dele de alta. O no, tenemos que hospitalizarlo, tenemos que darle una observación o remitámoslo a algún otro especialista, cosas así por el estilo. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a decir que lo vamos a remitir a hospitalización y tiene que confirmar los diagnósticos definitivos. Entonces tiene que confirmar los diagnósticos definitivos. Él por defecto le carga los mismos de los primeros, de los datos de la atención, los que tienen en este caso de la historia de urgencias.
Cuando se hace una interconsulta por medio de la historia de hospitalización, entonces aquí en área diría hospitalización y me va a traer los datos de la historia de hospitalización, no de la de urgencias, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Entonces, como les seguía indicando acá, entonces él puede cargar los diagnósticos, puede darle unos diagnósticos de salida, puede dejar el mismo que tiene en los datos de la atención. Si es una fractura, entonces debe definir qué tipo de fractura es, si es abierta o cerrada. Si es abierta, pues tiene que ingresar cuál es el grado de la fractura como tal, ¿vale? Y por último, entonces, guardar la historia de la interconsulta. Qué error al del archivo. Tiene problemas como de red. De esta manera entonces me queda generada la interconsulta, examen del especialista, lo que ingresamos y los diagnósticos definitivos. Los diagnósticos definitivos. Desde aquí yo puedo generar también, si digamos el especialista va a hacer un procedimiento ambulatorio por X o Y motivo, lo puede registrar desde aquí. Si necesita hacer una descripción quirúrgica o mirarla, no simplemente dice que aquí estos dos es para hacerla, sino también para observar, porque puede ser que ya le hayan hecho un procedimiento ambulatorio y él quiera un poco como informarse qué fue lo que se le hizo, cómo fue el procedimiento y todo, pues lo puede revisar por esta parte. Puede mirar la epicrisis, entonces son los tres formularios que él puede observar desde la interconsulta, ¿vale? Listo, entonces, como les indicaba, si en la interconsulta, en la parte donde dice examen de especialista, urgencia con observación dice sí, entonces se va a crear automáticamente el registro en la historia de urgencias. Listo, entonces como les indicaba, entonces si la interconsulta decía ya que urgencia con observación, entonces él automáticamente en la parte de evolución me debería crear un anexo o un registro donde ya queda la descripción del especialista. Entonces aquí queda la descripción de lo que él ingresó y los diagnósticos que él confirmó automáticamente. ¿Sí? ¿Sí soy claro en esa parte? ¿Qué sucede? De pronto, si el médico de urgencias quiere de todas maneras revisar o quiere cargar también la información porque por X o Y motivo no se cargó, o porque de pronto allá decía urgencia con observación, no, entonces no se cargó automáticamente, ¿sí? También se tiene la opción de hacerlo manualmente. ¿Cómo es eso? Entonces entramos a la historia, a la parte de evolución. En evolución hay un botón que dice revisar valoración por especialista. Entonces el usuario ingresa acá, él le dice cuáles son las interconsultas que están realizadas y qué es lo que se realizó. ¿Listo? Entonces, a qué horas fue, la fecha y la hora, el área que lo solicitó, la descripción del especialista y los diagnósticos. Entonces, si él lo quiere cargar, le da aquí en bajar información y el sistema automáticamente le arrastra la información. Y al momento de guardar, entonces pues va a quedar un registro como el que vimos ahorita. Aquí en evolución queda la descripción de la interconsulta. ¿Listo? Entonces de esa manera es que se genera la solicitud de interconsulta. Se observó también cómo el especialista puede listar las interconsultas que tiene pendientes por realizar y cómo se ve eso reflejado en la historia de urgencias. De la misma manera funciona en la historia de hospitalización. Ya cuando entremos a ver la historia de hospitalización y todo eso, hacemos un pequeño como repaso rápidamente de la interconsulta nuevamente para ver cómo queda, para que se observe cómo queda el registro en la historia de hospitalización y cómo se realiza pues la solicitud y todo desde la historia de hospitalización. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan alguna duda, alguna inquietud. ¿Claros? ¿Listo? Entonces, continuando con los diferentes temas que tenemos para hoy, vamos a hablar acerca de el agendamiento de consulta externa. ¿Listo? Entonces, primero, el agendamiento de consulta externa, ¿por dónde se hace? Eso se genera por el módulo de GEMASalud. Pero para eso tenemos que tener unas cosas
primero configuradas. Entonces, como primera medida, pues los médicos que van a manejar consulta externa tienen que tener habilitado en qué intervalo van a atender, desde qué horas hasta qué horas van a atender, cuánto va a ser el intervalo de tiempos, así como lo hacíamos en el quirófano, solo que aquí va a ser es por médico. Y si ese médico va a permitir agendamiento o no va a permitir agendamiento. ¿Listo? Entonces, ¿eso por dónde lo hacemos? Entonces, en tablas, médicos. Entonces, yo cojo el médico, vamos a hacerlo con Javier Osorio Manrique, lo modifico y le reviso. Entonces, él dice que la hora inicial de consulta va a ser desde las 7 de la mañana, ¿sí? Hasta la hora final de consulta van a ser hasta las 7 de la noche. Y el intervalo de la consulta va a ser cada 5 minutos. Sí, es el espacio que puede haber entre... No quiere decir que él vaya a atender solo cita entre 5 minutos, no, sino que voy a poderle agendar cada 5 minutos, pero yo le puedo agendar cada 20, cada 30, cada 15. ¿Por qué lo colocan a veces en 5? Pues por lo mismo, porque a veces puede que una cita se demore 20, otra puede que se demore 15. Entonces por eso lo colocan desde 5. Hay que tener algo en cuenta para que no nos vaya a pasar. Yo creo un médico y le coloco como primera medida intervalo de 20 minutos, ¿cierto? Y le agendo unas citas. Después voy otra vez al médico y le cambio el intervalo, que ya no va a ser de 20, sino va a ser de 15. Perdón. ¿Qué sucede? Que ya pudieron haber citas agendadas con diferencia de 20 minutos. Cuando yo lo paso a 15, ese control de citas se me va a modificar. Entonces puede ser que se me pierdan citas. O no es que se me pierdan, simplemente se ocultan, porque ya el sistema lo va a mostrar cada 15 minutos. Entonces, un ejemplo, yo tengo una cita a las 7, a las 7 y 20, a las 7 y 40, cada 20 minutos. Yo lo cambio cada 15 minutos. Entonces, ya no va a ser de 7 a 7 y 20, sino de 7 a 7 y cuarto y de 7 y cuarto a 7 y media, ¿cierto? Pero yo ya le había agendado cita a las 7 y 20 y a las 7 y 40. ¿Qué pasa? Pues que las 7 y 20 y 7 y 40 se me van a ocultar, porque ya no está en el rango de cada 15 minutos. Y eso es algo que sucede mucho en entidades que agendan muchas citas. Entonces, como primera medida, crearon el paciente con 20 minutos. Después, no, que ya no va a atender cada 20 minutos, sino cada 15 minutos. Cuando hacen ese cambio, entonces nos llaman y nos indican, nos dicen, bueno, venga, yo tenía una cita a las 7 y 20, pero no me aparece. Uno va y mira y es que le cambiaron el intervalo de la consulta. Claro, estaba a las 7 y 20, pero como lo cambiaron cada 15 minutos, las 7 y 20 ya no va a aparecer en el listado. Ahí en ese caso pues toca devolver para que lo tome, exactamente, para que la muestre, o bajarlo a 5, porque 5 sí aparecería tanto para los de 15 minutos como para los de 20, ¿ya? Pero entonces toca tener mucho cuidado con eso en el momento de esa creación. O sea, nosotros que somos los que vamos a crear eso, primero no permitir que cualquier persona cree el médico, porque si no le coloca lo que se le venga a la mente. Segundo, tener claro para qué es ese intervalo y no estarlo cambiando, o sea, definir desde un principio. O sea, ese médico va a atender cada 20 minutos, va a ser cada 20 minutos. O si desde el principio a todos se les va a colocar 5 minutos. Se demora un poquito más cargando porque pues es de 7 a 8, cada 5 minutos pues van a ser más registros que va a cargar, que de 7 a 8 cargar solo registros cada 20 minutos. Ya nos vamos a dar cuenta dónde es que les digo que se carga esa información, ¿sí? Pero exactamente, entonces se extiende más. Listo, entonces, hora inicial de consulta, hora final de consulta, el intervalo y el estado actual. Entonces, si lo dejo A, es activo, y para inactivar un médico. Y permitir agendamiento, digamos, los cirujanos y todo eso, que no quiero que por error me le agenden citas de consulta externa, le colocaría que no, ¿sí? Pero a todo médico que se le vaya a agendar, que se le vaya a enlazar con agendamiento de citas de consulta externa, entonces en permitir agendamiento le coloco que sí. ¿Listo? Esta agenda prioritaria es para que como nosotros tenemos que enlazar consultorio por médico, entonces agenda prioritaria es que el médico esté disponible siempre, ya no importa el consultorio y todo eso, es más que todo como para la parte de urgencias y cosas así por el estilo. ¿Listo? Eso es lo primero que tenemos que definir. Lo segundo que tenemos que definir y que tendríamos que hacer mes a mes es
la asignación de consultorios para cada médico. ¿Sí? Entonces, ¿eso por dónde lo realizamos? Entonces, áreas funcionales, Antes de hacer la agenda. antes de hacerlo de la agenda. Sí, señor. Entonces, áreas funcionales, consulta, citas médicas, programación de consulta externa. Consultas. Entonces, áreas funcionales, consulta, citas médicas y programación de consulta externa. Al ingresar a esa opción de menú, al ingresar a esa opción de menú, el sistema me va a solicitar un médico. ¿Sí? Entonces, como siempre, si conocemos el código lo ingresamos, si no con F2 llamamos la ayuda. Entonces en este caso voy a llamar a Javier Osorio Manrique, lo selecciono y le digo en qué semana quiero agendarle. ¿Listo? Entonces normalmente las entidades que manejan mucho ese agendamiento de citas, ellas o asignan mensual, es decir, ellos pueden separar el consultorio mensual o lo pueden hacer semana tras semana. Porque pues hay consultorios que ya son definidos, ¿no? Que el consultorio 1 es para Javier Osorio, el consultorio 2 es para Guido Fernando, el consultorio 3 es para Pepito, sí, cosas así. Pero cuando no, pues les toca estarlo rotando. Listo, entonces digamos, él, dependiendo del día que yo seleccione aquí en el calendario, él me va a cargar en la semana. ¿Listo? Entonces digamos, si yo quiero agendar para el día 13, pues me va a cargar toda la semana de ese día. Toda la semana a la que pertenece ese día. ¿Listo? Entonces luego le digo aquí en detalle y el sistema automáticamente me habilita la tabla o lo que nosotros conocemos también como una grilla. ¿Listo? Entonces como una grilla en esa parte para yo poder ingresar o registrar mi información, mi consultorio. Aquí yo lo único que voy a decir es, el doctor Javier Osorio va a estar disponible en tal consultorio de tal hora a tal hora. Hagámoslo desde el lunes. Entonces digamos que el lunes va a estar disponible desde las 8, entonces le digo F2, con F2 veo los consultorios que tengo habilitados, ¿sí? Entonces digamos, entonces le digo escoger y él simplemente me asigna el consultorio 1 para el médico Javier Osorio. Solamente a las 8 de la mañana. Listo, entonces, ya vamos, entonces lo coloqué a las 8 de la mañana, pero él va a estar en el consultorio 1 desde las 8 hasta las 12. Desde las 8 hasta las 12. Entonces, para yo no tener que estar, digamos, a las 8 y 5, F2, escoger, ¿sí? Para no estar haciendo eso, entonces tengo dos opciones. Tengo tres opciones de copiar. Entonces, la primera es F3 para repetirlo de la izquierda. Entonces, vamos a hacer primero el F4, que es el de repite arriba. Entonces, me paro en el siguiente y le digo F4. F4, 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 hasta las 12. Entonces voy a llegar hasta las 12, que es la última cita que le puedo asignar. ¿Listo? Eso es lo que yo le decía de los intervalos. Si yo le coloco 20, entonces él me va a mostrar 11, 11 y 20, 11 y 40, 12. ¿Sí? Si yo lo cambio a 15, pues el 11 y 40 va a desaparecer. Y va a aparecer es el 11 y 45. Entonces por eso es que dicen que las citas se les perdieron. No es que se les pierdan, es que se escondieron porque cambiaron el intervalo de tiempo. ¿Vale? Listo, entonces, una es la F4, ¿cierto? El otro es el F3, que es el de copiar el izquierdo. Entonces, por ejemplo, decimos que el día martes va a ser la misma programación del día lunes. Entonces, el F4 es para copiar lo que tengo en la parte de arriba, ¿sí? Pero digamos si yo quiero copiar lo de la parte izquierda, es decir, lo del día anterior, porque sucede que el día martes en la mañana el doctor Javier también va a estar en el consultorio 1, ¿sí? Entonces yo le doy F3 y él me va a copiar es en la izquierda, entonces F3, 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 ¿sí? Entonces F3 copia lo de la izquierda y F4 copia lo de arriba. Y si por ejemplo, en su caso tiene programado el lunes, pero la siguiente programación que se le coloca es el día jueves, ¿cómo hago para pasar todos los datos al día jueves? Listo, entonces
Dejemos que terminemos con esto. Entonces digamos que solo va a atender hasta las 10. Hasta las 10. No. Listo. Entonces ahí tenemos el lunes hasta las 12 y el martes hasta las 10. El miércoles el doctor no atiende. Entonces va a atender el día jueves. Y el día jueves, tanto el día jueves como el día viernes, es como si fuera el lunes y el martes. Es decir, en el jueves va a tener el mismo horario del lunes y el viernes el mismo horario del martes. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, aquí en el lunes me paro, selecciono, cuando vea estas líneas, ¿sí las ven? Entonces selecciono estas líneas y las arrastro levemente hasta el día jueves. Cuando ya lo tenga sobre el día jueves, más o menos encima, que no se alcanza a ver bien, lo suelto. ¿Listo? Entonces, selecciono, arrastro y suelto sobre el día. Hay veces que no me copia, porque es que él tiene que cazar no tan exactamente, o sea, que esté más o menos encimita del campo donde dice jueves, desde que esté ahí, y él le tiene que copiar. Si no le copia, pues vuelve y lo intenta hasta que le seleccione. Entonces, de esa manera, si revisamos el día jueves, quedó con el mismo horario del día lunes. ¿Listo? Lo mismo hacemos con el día viernes. Entonces copio el día martes y lo arrastro hasta el día viernes. Vamos a ver si copió. No. Entonces volvemos, hacemos el intento. Martes. Ahí, ¿listo? Entonces ahí ya me quedo el lunes, martes, jueves y viernes. Como no trabaja el miércoles, pues entonces lo dejamos vacío. Puede ser que el día miércoles sí trabaje, pero trabaje en la tarde, pero con otro consultorio. Entonces tendríamos que crear el otro consultorio y en el día martes, digamos que atiende desde las 12, entonces ya me tocaría manualito. Desde las 12, no, desde las 2. ¿Sí? Viene en la tarde, entonces desde las 2 con el otro consultorio, entonces digamos que es el mismo porque no tenemos otro creado, entonces lo copiamos igual, de la misma manera, pero si hubiera otro consultorio pues yo lo puedo asignar, o sea yo le puedo asignar hasta 3, 4 consultorios al mismo médico en la semana, pero ¿listo? No, en diferente horario. Pero no el mismo día. Sí, claro, el mismo día también se puede. En la mañana atendemos, en la tarde no. Sí se puede, lo que no se puede es que ese consultorio esté ocupado, que es lo que vamos a ver, ya miramos qué sucede. Listo, entonces aquí ya le agendamos al médico, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Listo? Quedaron todos, solo que el lunes y martes atiende en la mañana, el miércoles en la tarde, jueves y viernes en la mañana. Sábado no trabaja, entonces, por último, guardamos. Listo, ¿qué sucede? Que yo quiero hacer el agendamiento mensual. Y pues como es un médico que solo es de consulta externa, pues normalmente, y él tiene su propio consultorio, o sea, siempre va a ser como el mismo horario durante todo el mes. Entonces, ¿yo qué hago? Yo ingreso al detalle, yo le digo copia semana en otra. Entonces, le digo acá, guardo para salir, ingreso la otra semana, que sería la siguiente, sería la 18, le digo detalle y le digo pega semana desde. Y ahí automáticamente ya me quedan las 2 semanas programadas con el mismo. Ese es el consultorio. Exacto, o sea, ahí queda solo el consultor asignado para el médico. Ahorita no hemos asignado 100. ¿Sí? Entonces eso ya lo deciden cómo hacerlo. Si lo hacen diario, si lo hacen semanal, si lo hacen mensual, dependiendo pues el médico. Si no rota mucho el consultorio, pues es muy fácil porque el consultorio 1 es el del doctor Javier siempre, entonces pues siempre se le va a agendar ahí. ¿Listo? Y ya por último entonces guardamos y seguimos con el siguiente médico, que es algo que le quería mostrar. Entonces como tenemos el otro médico, vamos a decir que le vamos a agendar esta semana también, la semana del 11, detalle, y le voy a agendar él también a las 8. A las 8 arranca hoy. Pero no los consultorios, o sea. Es que eso es lo que voy. Entonces yo le digo F2 y le digo no, lo va a meter en el consultorio 1. Entonces el sistema automáticamente me dice, este lugar en esta fecha y hora ya están asignados a otro médico. Entonces me dice cuál es el médico, cuál es la hora y cuál es la hora final, la hora inicial y la hora final. Entonces no me va a dejar meter 2 médicos en un mismo consultorio.
¿Listo? Era para que lo tuviéramos en cuenta. Entonces ahí pues para eso toca crear más consultorios. Listo. Posteriormente a eso, ya después de que tenemos asignado el consultorio para cada uno de los médicos, entonces debemos ingresar a la agenda de citas. Actualmente, ¿por dónde ingresan? Que es mucho lo que los usuarios manejan. Por la admisión hay un botón de agendamiento de citas, que es este acá, agenda de citas, ¿sí? Entonces, pues digamos, se presta mucho para los que están con el formulario de admisión abierta, entonces ingresan por acá y él automáticamente le arroja la forma de agendamiento de citas. Pero hay otro más rápido y es el siguiente, es este botón que se encuentra al final de los botones de acceso rápido, que es el de agenda de citas. Entonces ingresamos, él automáticamente me ingresa al formulario de asignación de citas médicas, donde me pide el número de cédula del paciente. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a hacerlo con Jonfer. Jonfer, ¿cuál es su número? 1075. 1075. Ajá, 257. 257. 645. 645. Listo. Si ya está creado, no hay ningún problema. Si no está creado, desde aquí lo puedo crear. ¿Listo? Si no me sé el número de identificación, lo puedo buscar en la lupa por apellido, nombres, documento de identificación, pues digamos que no, porque si no, pues para eso lo escribo, y el número de historia es lo mismo. Entonces, más que todo es cuando lo tengo son los nombres, pero no tengo el número de identificación. Entonces, digamos, acá me borró, vamos a buscarlo por nombre, Johnson. Entonces, me parece que tengo uno, lo selecciono, el sistema me lo carga, me muestra la entidad, esta sí es la entidad que tiene el paciente relacionada en sus datos generales, y me pide en qué fecha de consulta quiero agendarle la cita. ¿Listo? Entonces, no, que el 11. Entonces, así mismo la fecha que yo selecciono aquí, él automáticamente me va a mostrar los consultorios y los profesionales con cupos para esta fecha. Entonces, quiere decir que donde yo le hubiera dicho al doctor Javier que iba a manejar 2 consultorios, aparecería en 2 registros, ¿sí? El del consultorio 1 y el del consultorio 2. En este caso, así tenga citas en la mañana y en la tarde, pues como es en el mismo consultorio, solo me aparece un registro. Sí, solamente el del día 11. No, el del día 11 no, porque si podemos ver abajo carga 11, 12, 13, 14, 15, carga toda la semana, igual que vimos en el anterior formulario. Solo que acá me va a mostrar los consultorios que están enlazados con ese médico, y los consultorios es uno solo. Si yo en la semana le hubiera asignado 4 consultorios, es decir, el lunes 1, el martes otro, el miércoles otro y el viernes otro, pues aquí me aparecería 4 veces Javier Osorio, consultorio 1, consultorio 2, consultorio 3, consultorio 4, y dependiendo del que yo seleccione, pues así mismo él me carga acá la información. ¿Listo? Ya ahorita hacemos una prueba con eso para verlo más claro. O venga, hagámoslo de una vez. ¿Por dónde es que se crean los puntos de atención? Por Gema Pepal o el Gema administrativo. Ahí ingresamos al módulo de producto terminado y posteriormente a tablas, puntos de atención. Listo, entonces ingresamos. Como les indicaba, vamos a ingresar al módulo de producto terminado, aceptar, tablas, puntos de atención, y vamos a crear un nuevo consultorio. Entonces, punto de atención le vamos a colocar C02, nombre, consultorio 2, tipo, ahí que iría C de consultorio, y guardamos. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos ir a cambiarle el agendamiento a este médico. Entonces, antes de guardar acá, vamos nuevamente a áreas funcionales, consulta, citas médicas, programación de consulta externa. Entonces dijimos que en esta semana él va a atender, para verlo más claro, pongámoselo el martes. El martes coloquémoselo FC02, que ya me lo sé, y repito
hasta las 10. 10. Listo. Guardamos y salimos. Entonces regresamos nuevamente a la agenda de citas, buscamos a Jonfer, que como no me es el número de cédula, entonces para no preguntarlo ni nada, si yo no tengo el paciente ahí a la mano, entonces pues simplemente me acuerdo del nombre y automáticamente cargo los datos. Entonces lo que le indicaba, van a aparecer 2 registros, ¿sí ve? El mismo médico, así sea en la misma semana, pero el mismo médico tiene 2 consultorios asignados. Dependiendo del consultorio que yo elija, así mismo acá, él me va a cargar la disponibilidad. Si ve que ya el día martes no me aparece disponible porque seleccioné el consultorio 1. Anteriormente el día martes estaba asignado al consultorio 1, pero no, ya lo cambié al consultorio 2. Si le digo consultorio 2, aquí él solamente me va a cargar lo del día martes. Los otros días no los tiene en cuenta. ¿Vale? Entonces, bueno, continuando con esto, entonces, en esta parte vemos, como le indicaba, los médicos y el consultorio con el que están relacionados. Y en la parte derecha podemos observar las citas anteriores. Cuándo fue la última fecha o las anteriores fechas de las citas, a qué hora fue y con qué médico fue. Normalmente las que aparecen en rojo van a aparecer aquí unos registros que van a estar en rojo. Los que están en rojo son las citas que los pacientes no cumplieron, fueron incumplidas. ¿Listo? Y como les indicaba, ya en la parte inferior encontramos pues el modelo, por decirlo de alguna manera, que vimos cuando asignamos el consultorio por el médico, donde tenemos la hora, desde la que dependiendo del médico que yo haya elegido aquí arriba, él me habilita la hora en que él tiene asignado, ¿sí? Cuando creamos el médico, dijimos que él iba a atender desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿sí? Entonces por eso arranca desde las 7 acá. Me va a cargar la semana donde se encuentra el día que yo haya seleccionado aquí arriba, en la fecha de consulta. Sí, porque puede que le puede programar para la siguiente semana. Exactamente, entonces yo allá le puedo cambiar el día, que sea un día de la siguiente semana, para que aquí automáticamente me actualice esta información, esta grilla, ¿vale? Los que están en verde quieren decir que son espacios disponibles para yo poder agendar. Los que están en fucsia es que me indica que no está habilitado ningún consultorio a esa hora para ese médico. Ya, entonces yo no voy a poder agendar nada ahí. Y ya más adelante vamos a ver un color que es el color amarillo, que es cuando ya tiene asignada una cita, ¿vale? Entonces vamos a asignarle una cita para hoy al paciente Jonfer. Son las 11:30, pongámosela a las 12. Es la última cita del día de este médico. Entonces tenemos las siguientes opciones. F3 me asigna cita. La F4 me la desasigna. Esta desasignación de cita no me va a afectar las estadísticas. ¿Listo? Los indicadores no me los va a afectar. Esto es de pronto porque yo me equivoqué en el momento. Entonces, digamos, usted me dijo que, o yo le dije a usted que le iba a asignar la cita a las 12 y se la terminé colocando a las 11. Digamos acá, a las 11. Entonces me di cuenta por error, la cambio de una vez pues porque no es un motivo de cancelación, sino fue por un error humano que la asigné mal. Entonces ahí sí utilizo el F4. Si es por cancelación, porque canceló el paciente, porque canceló el médico, por reprogramación de cita, porque el paciente no llegó, por incumplido, por lo que sea, por algún tipo de motivo de cancelación, entonces ya lo hago es por otro lado. ¿Listo? Aunque aquí creo que también está la posibilidad, ya revisamos. El F5 es para editar datos de la cita, de la consulta como tal. Y el F6 es por si necesito reimprimir la boleta, porque si el paciente, digamos, lo tengo acá y, bueno, salió de una cita o algo y necesito pedir una cita para dentro de un mes, desde una vez yo puedo imprimir la boleta y se la doy para que él la tenga impresa. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar cómo se genera el agendamiento de cita. Entonces, como les indicaba, F3 para asignar cita. Entonces, le digo F3, el sistema automáticamente se pone en amarillo y me ocupa ese espacio. De una vez, apenas yo le F3 me ocupa ese espacio, quiere decir que si ya alguien va a agendar la cita a esa hora en estos momentos, así yo no la haya guardado, no lo va a dejar, porque yo ya la tengo asignada. Listo, entonces, cita por primera vez de medicina general. Listo. Él me trae el número de contacto que tiene que creado allá en el paciente, cuando creamos el paciente. En fecha de solicitud me toma la del sistema, la entidad me la arrastra del paciente,
fecha sugerida, pues yo como paciente puedo decirle, ay, hágame un favor, necesito la cita para mañana. Entonces, esa es la fecha que sugiere el paciente. Entonces, digamos, 2019-02, digamos que nos la sugirió 2019-02, 12. Si no me sugiere ninguna cita, ninguna fecha, perdón, entonces yo le puedo colocar la misma fecha en la que le agendé la cita, ¿vale? Clase de contacto, pues esto es importante para los diferentes reportes o indicadores que sacamos. Entonces, está nuevo, primera vez y control. ¿Qué diferencia hay entre nuevo y primera vez? Nuevo es cuando un paciente definitivamente es nuevo, nunca ha venido ninguna atención aquí a la clínica. Y primera vez, como dice allá, primera vez año, quiere decir que el paciente sí ha venido, pero en este año es la primera vez que viene. ¿Listo? O sea, usted ya es un usuario, un paciente recurrente de aquí de la clínica, pero no había venido en este año. Es la primera vez que viene a la clínica en el 2019. Entonces, en ese caso yo le colocaría P, de primera vez año. Nuevo, cuando definitivamente es nuevo, le coloco N. Y control, pues cuando viene una cita de control. Y eso lo sé cuando estoy en una programación y le aparece a este costado las citas que ya tiene programado. Ah, sí, puede ser, ahí se dan cuenta, sí señor. Entonces, aquí lo voy a decir que es nuevo. En la forma de contacto, cómo nos contactó, si fue presencialmente, si lo pidió telefónicamente o si lo pidió por página web. Ya la parte de página web la manejamos, digamos que falta es como implementarla, pero el usuario puede pedirla por página web. ¿Automáticamente lo asigna? Automáticamente lo asigna. Digamos que ya eso lo miramos más adelante cuando se parametrice un poco eso. Listo, queda pendiente lo de la página web. Listo, presencial. Si el usuario tiene un número de autorización, lo puede ingresar, y una fecha de autorización también la puede ingresar. Él por defecto, nosotros tenemos un parámetro que dependiendo de la entidad define cómo quiere que la consulta esté, si cumplida sí, cumplida no o pendiente, porque hay entidades que dicen no, para mí colóqueme cuando me agende la cita de una vez dígame que está cumplida no, porque pues no la ha cumplido, ¿sí? Como otros dicen no, el hecho de que ya pida la cita quiere decir que ya está cumplida, lo único que cambia el estatus es cuando el médico lo llame y el paciente no haya venido, pues ahí le dice no, ¿listo? Pero digamos aquí está parametrizado para que queden pendientes, o sea, ni sí ni no. Listo. Ah, sí, lo que le indicaba, mire, si yo quiero cancelar una cita, yo también la puedo cancelar desde aquí. Entonces simplemente le digo F5 edita datos, ¿cierto? Él vuelve y me abre esta pantalla y el motivo de cancelación cita yo le digo cumplida no y él me habilita este check. Ahorita pues no está habilitado porque pues hasta ahora la voy a crear, está pendiente, entonces le digo guardar. Él automáticamente me genera aquí ya la cita para el día de hoy, ¿sí? Y eso es todo. Entonces si yo deseo editar datos, como les indicaba, le digo F5, el sistema automáticamente me abre acá, yo le digo cumplida no y motivo de cancelación no, me llamó y me dijo que se la cancelara, o fue impuntual o cancelación por médico, impuntualidad médico, reprogramación cita. ¿Listo? Acá creo que ya después de que yo le cambie, ya el pendiente no me lo deja, el pendiente solo me lo deja cuando es nuevo, ¿vale? Dejémoslo en sí, por ahora mientras tanto. Bueno, como les indicaba, entonces tenemos la F5 para editar los datos y para cancelar una cita que me afecte como tal las estadísticas o los indicadores, ¿sí? Pero si yo deseo desasignar una cita porque me quedó mal en el momento de hacerla, de pronto me equivoqué en la hora, en la asignación de la hora, simplemente le digo F4 y él me dice, ¿está seguro de desasignar cita? Sí. Entonces cita ya fue cumplida, ¿sabes? Bueno, eso sí, porque digamos, pues, como yo le coloqué que sí, pero puede ser que yo vaya a desasignar una cita que ya está registrada como cumplida, el sistema le avisa y que lo va a hacer bajo su responsabilidad. Sí, mire, ahí él dice, cita ya fue cumplida, desea desasignarla bajo su responsabilidad, ya es bajo la responsabilidad, y creo que de eso queda registro de auditoría, porque hay veces que dicen, venga, es que yo cancelé una cita, pero no me aparece cancelada. Entonces va uno y mira y efectivamente la cita no aparece cancelada, aparece borrada. ¿Qué es borrada? Que la desasignaron con el F4. Entonces uno puede mirar quién fue la persona que lo hizo.
porque hay veces que también las desasignan porque no quieren que les afecte los indicadores. Entonces uno por ahí, por ese lado, se da cuenta fácilmente. ¿Listo? Digamos que el F4 solo se utiliza en esos casos. Cuando en el mismo día o cuando yo acabé de agendar la cita, por error le coloqué la hora que no era, pues la quito para que no me afecte las estadísticas, porque el afectar las estadísticas es o que la canceló el paciente cuando es mentira, o que la canceló el médico, que también es mentira. Entonces pues me va a afectar algo que no es verdad, es error humano. Entonces simplemente la desasigno y me posiciono en la hora que debería ir. En este caso digamos que es las 11:30. Bueno, algo para tener en cuenta, la única persona que puede desasignar la cita es la misma persona que la asignó. ¿Listo? O pues ya una persona que tenga permisos especiales para poderla designar. Dijimos que era nuevo, presencial, listo. Y listo, entonces de esta manera ya me quedó agendada la cita para las 11:30 con el médico Javier en el consultorio número 1. Bueno, luego de esto, ya después de que agendamos la cita y todo, vamos a revisar los listados antes de entrar como tal a la parte de consulta externa en el módulo de historia clínica. ¿Listo? Entonces, si nosotros necesitamos generar listados o algo, vamos a áreas funcionales, consulta, y podemos generar un listado de citas, podemos generar un listado de cumplimiento de citas, podemos generar un listado de citas pendientes, detallado por entidad o por oportunidad de citas temporales, y ya lo del manejo de citas web, que como les digo, pues toca terminar de parametrizar. Ya eso lo miraremos más adelante cómo funciona. Por ahora vamos a mirar en el listado de citas que encontramos. Entonces en el listado de citas yo puedo buscar por médico, puedo generar un listado por médico, puedo generar un listado por paciente, por una fecha. Si yo quiero generar un listado de una fecha a otra fecha, simplemente ingreso la fecha desde punto y coma hasta. Es decir, yo quiero saber las citas agendadas en esta semana. Entonces sería 2019.02.11, señor, 2019.02.11, punto y coma, 2019.02.15, un ejemplo, ¿sí? Si quiero por hora, por consultorio, por entidad, por clase de consulta que sería nueva, controlo primera vez en el año, por cumplida sí o no o pendiente, por atendida sí o no, o por forma de contacto. Vamos a hacerlo en este caso por fecha. Te digo generar consulta, él me muestra en un listado todas las consultas que están dentro de este filtro que ingresamos, y puedo generar dos tipos de listados. Entonces, en este, ¿qué podemos observar? Entonces, en este podemos observar por fecha, ¿sí? Fecha por fecha, y me muestra el médico, la hora, el lugar, el número de historia del paciente, el nombre del paciente, el teléfono y la entidad por la que viene. Y el otro formulario, el que dice aquí en el otro, vuelvo y le digo generar consulta, y en este que dice citas RIPS me lo va a mostrar de otra manera. Ya, entonces me lo muestra también por fecha, me lo muestra por médico, pero ya me muestra un poco más de información: hora, el número de historia, el nombre del paciente, el servicio. Entonces aquí en el servicio prácticamente la observación que le metimos allá, listo, en qué consultorio fue, y pare de contar, esa sería la información como tal. O sea, cualquiera de los dos nos sirve. Digamos que aquí no se ve mucho la diferencia porque pues solo hay una cita. Ya con más registros podríamos ver cuál es la diferencia entre uno y el otro, ¿vale? Esos serían los dos listados que podemos generar por esta parte. Creo que eso queda listo.
El siguiente, el de consultas, citas médicas. En cumplimiento de citas no es tanto que podamos sacar un listado. Aquí es donde yo le puedo decir a la cita masivamente cuáles me cancelaron, ¿sí? Recordemos que lo puedo hacer allá por el de agenda de citas, donde yo le digo F5, editar y le digo cumplida no y le pido el motivo de cancelación, ¿cierto? Pero yo aquí lo puedo hacer masivamente, entonces yo puedo editar, me dice la fecha de la cita, entonces también puedo listar por fecha de cita, por médico, por número de paciente, por cumplida, consultorio, bueno. ¿De fecha rango cuánto es el límite? ¿3 meses? Nada, lo que usted le quiera poner. Si usted le quiere poner de un año a otro año, le puede colocar, no hay ningún problema. Listo, eso ya depende también de la información que haya en el sistema, pero usted le puede colocar el rango que desee. O solo un día, como en este caso. Acá no le va a colocar rango, solo le va a colocar la fecha del día. Entonces, hoy. Entonces, él me muestra el paciente, ¿cierto? Entonces me dice la fecha, el médico, la hora, el paciente y cumplida. Entonces, aquí en cumplida es donde yo le tengo que colocar no y el motivo de cancelación. ¿Sí? Si yo quiero cancelarlas todas de una vez. O si de pronto durante el día, porque hay médicos que se les olvida, y ahorita vamos a mirar eso, como es lo de que ellos le digan si lo atendí o no lo atendí, si lo atendí o no lo atendí. Ellos más o menos saben cuáles atendieron y cuáles no. Entonces, si durante el día a ellos se les olvidó hacer ese proceso de marcar atendido o no atendido, ellos pueden venir aquí, cargarlas del día y decirle esta sí, esta sí, esta sí, esta no, esta no, esta sí, esta sí. ¿Listo? Entonces, para eso es que funciona esta pantalla. Esta pantalla me permite marcar masivamente cuáles sí cumplí, cuáles no, y de las que no, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo de cancelación? Vamos a tener algo en cuenta para los motivos de cancelación, y es que hay motivos de cancelación que me liberan agenda, ¿sí? Es decir, yo tengo una cita hoy para las 12, me llamó el usuario y me dice, qué pena, no puedo asistir a la cita. Ese podría ser un motivo de cancelación que me libere agenda, porque pues el paciente llamó, indicó que no venía, pues me queda el hueco para otra cita, ¿sí? Mientras que hay motivos de cancelación que no, como la impuntualidad. El paciente no llegó, pues se pasó la hora, quiere decir que yo ya no puedo asignarle esa cita a nadie más. ¿Por dónde definimos eso? Entonces, en las tablas, en motivos de cancelación, aquí en motivos de cancelación, acuérdense que tenemos varios motivos de cancelación, ¿sí? Entonces tenemos I para imagenología, C para consulta, A para admisión, I para imagenología, Q para quirófano, ¿sí? Entonces, acá en esta parte, miremos estos que dicen C. C, hay más. Admisiones. Individualidad del paciente, cancelada por paciente. ¿Listo? Entonces miren, aquí en el tipo tenemos estos tipos C, son los tipos de anulación o de cancelación que tenemos para las citas de consulta externa. Entonces cuando yo le digo a una cita que la cancelo, que no fue atendida, él me va a mostrar este listado, solo los que tengan la C en el tipo, ¿ya? Y solo los que tengan acá chequeado, libera agenda, son los que me van a liberar el espacio. Antes no. ¿Listo? Entonces, si digamos, cancelada por paciente, entonces ese me puede liberar agenda. Entonces, simplemente yo aquí lo chequeo. Entonces, el sistema ya sabe que cuando él seleccione este motivo de cancelación, él me va a borrar el número de historia del paciente que estaba asignado para dicha fecha y hora. A liberar la agenda. Exacto, libera el espacio. Entonces, como el ejemplo ahorita, el de las 11:30, el paciente llamó a las 10 de la mañana, indicó que no podía ir, que cancelaba la cita. Entonces yo le coloco cancelada por paciente. Entonces el sistema automáticamente me libera ese espacio, ya no me queda en color amarillo como lo que pudimos ver hace un rato, sino me va a quedar en color verde, libre, para que llegue otro paciente, en este caso digamos Luis, y Luis pueda agendar a las 11:30. Si es el caso como ahorita, que falta un cuarto para las 12, sí, falta un cuarto para las 12, y el paciente no llegó, pues no va a ser cancelada por paciente, simplemente fue impuntualidad del paciente. Entonces no va a liberar agenda, porque pues la hora ya pasó. ¿Sí me va a entender? Entonces es definir eso, qué motivos de cancelación de citas liberan y cuáles no liberan agenda. ¿Listo?
Eso se configura por ese lado. ¿Y qué más era lo que teníamos por acá? Citas médicas, lista de... Bueno, entonces miramos aquí a ver qué encontramos. Entonces imprimimos, espera que me falta el reporte. Bueno, entonces aquí podemos generar, ¿sí? El problema es que no tenemos ahorita registros que me permitan generar el reporte como tal. Sí, por eso me dice consulta sin registros. Pero entonces por acá es donde yo voy a poder ver el listado de citas pendientes detallado por entidad, especialidad, médico, paciente, ¿vale? Entonces debe ser porque esta cita que agendamos está es como no cumplida. Listo, entonces pues ese sería como el comportamiento de la parte de consulta externa, ¿sí? Entonces, ya teniendo agendado eso, cada una de las citas para cada uno de los médicos en sus determinados consultorios, entonces ahora vamos a ver la parte de la consulta externa como tal, ¿sí? O sea, ya en historia clínica. Entonces, en historia clínica, como hemos venido mirando durante estos días, en la parte donde se ingresa el número de historia del paciente, nosotros tenemos varias opciones, ¿cierto? ¿Cuáles hemos utilizado estos días? El F3, que es para ver la solicitud de especialistas pendientes, y el F7 para ver las órdenes de servicio que están abiertas, ¿vale? Ahora vamos a mirar el F2, que es el de ver citas del día. Con el F2, como su nombre lo dice, él me va a mostrar las citas que están agendadas para el día, pero para el doctor que está logueado. Es decir, yo puedo tener citas para hoy para 4 o 5 doctores, pero ahí por el F2 solo me va a listar las citas que tengo para mí como médico, agendadas. Entonces yo le digo F2 y en este caso no me va a aparecer ninguna. ¿Por qué? ¿Con quién hicimos la cita? Con Jorge. Y estamos logueados con el médico demostración soporte. Entonces tenemos que cambiar de médico. ¿Listo? Ingresamos con el F2 y el sistema automáticamente me lista las citas que están para el día de hoy para ese médico en específico. ¿Listo? ¿Qué podemos encontrar aquí? La fecha, la observación que le metieron allá cuando crearon la cita, que le ingresaron, metieron una feo, que le ingresaron cuando agendaron la cita, ¿sí? La hora. Este campo admisión no sirve para saber si el paciente ya está en el centro de salud, si ya llegó y si ya lo admisionaron. En este caso el paciente no se le ha hecho admisión, por ende yo todavía no lo puedo llamar. ¿Listo? El número de identificación del paciente, el nombre del paciente y el tipo de consulta. Entonces sé que es nuevo. Acá es donde yo les digo lo importante de que el médico se acostumbre desde un principio a marcar como atendida o no atendida, porque es que esto me va a afectar las estadísticas, los indicadores. ¿Listo? Entonces vamos a agendarle para ver la diferencia. Entonces vamos a agendarle la cita al paciente de una manera rápida. Entonces vamos a decir que llegó Jonfer. Ese móvil cuando Ya cuando el médico va a hacer su parte asistencial. Esto lo hace el facturador, lo que él está haciendo y lo hace Esto lo hace el facturador, sí señor, la persona que admisiona. Entonces el paciente llegó a su cita, un poquito tarde porque la cita era a las 11:30, pero bueno. Viene por una consulta de medicina general. Empecemos con esa. Tipo de evento, no le colocamos ninguno. Observaciones, ahí le colocaríamos uno si fuera un accidente de tránsito. ¿Listo? Y guardamos. De esa manera ya cuando el doctor mire sus citas, ¿cierto? Entonces ya él le va a decir que el paciente está admisionado. Entonces ahí es cuando decide llamarlo y si el paciente efectivamente llegó, le dice marcar cita atendida. El sistema automáticamente entra en la historia. ¿Cómo sabemos que está dentro de la historia? Porque el campo de historia, este de aquí arriba, está bloqueado. ¿Sí ve que está de color gris? Cuando yo me salgo, él queda habilitado y se ve de diferente color.
Listo, ahí es cuando él está esperando que yo ingrese un paciente. Pero acá ya estoy adentro de la historia para poderla digitar, ¿vale? Entonces ya después de que el paciente, el médico la cargó, perdón, entonces se va al nexos de historia y ahí ya va a poder llenar su consulta normal. Eso lo tiene que hacer paciente por paciente, con el hecho de que cuando él saque un listado, mire, por lo menos aquí ya no aparece, porque él me va a mostrar solo las que están no cumplidas, o sea, las que están pendientes por llamar. Si yo quiero ver todo lo que ha atendido, pues le digo ver todo, él me muestra. Si yo le digo ver no cumplidas, para ver cuántas no cumplí durante el día, y si quiero ver citas pendientes, pues las citas pendientes. ¿Listo? Yo le digo ver todo, y por acá vamos a ver si me... Sí, aquí al final me dice cumplida sí o no, pendiente, y el motivo de cancelación. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda con el agendamiento de citas? En este caso, como le cumplida, no la puede cancelar, ¿cierto? Que ya No, ya le dijo que era cumplida. Pero si de pronto lo hizo por error, le tocaría hacerlo directamente allá en el Gemasalud, por donde le indiqué. Él la puede cancelar porque, bueno, lo hizo por error. El problema es cuando él le dice, aunque venga, yo reviso una cosa. Miremos F2, digamos ver todo. Si yo quiero cambiarle el estatus, le puedo decir no. Y le digo por qué fue. Fue por impuntualidad del paciente. Impuntualidad del paciente. ¿Listo? Y guardo. Vamos a ver si quedó el cambio. Ya aquí no me aparece en ver todo. Sí, tranquila. Mire, ya ahí por lo menos sí, ya me quedó cancelado. Lo que puedo es que yo le haya dicho que está cumplida, pero no puedo devolverla. O sea, de cumplida a no cumplida lo puedo hacer, pero si por error le dije que no era que fue cancelada, ahí sí no es posible. ¿Listo? Ahí les tocaría volverla a agendar y toda la parte. ¿Todo pues así? Sí. Pues solo el agendamiento, porque la admisión sí está abierta. Sí. Sería solo el agendamiento como para que quede la cita de que sí se hizo. Aunque vamos a revisar algo. Listo, entonces en este caso pues volvimos y se agendó, ya está admisionado, ¿sí? Entonces le vamos a decir que marcar cita atendida. Si no llegó el paciente, pues simplemente le dicen marcar no atendida. Esto toca recalcárselo mucho a los médicos de consulta externa, que simplemente es o un clic o una tecla. El F6 sirve para marcar cita atendida y el F5 para marcar no atendida. Entonces, si no quieren darle con el clic, simplemente con la tecla F6, ahí ya quedó atendida. ¿Listo? Anexos de historia, y ahí ya ahí prosigue a llenar su historia de medicina, ya sea la de medicina general o la de historia de especialistas. ¿Listo? ¿Claro lo de la parte de agendamiento de consulta externa? No es tan complicado. O sea, lo importante es definir bien el médico, el intervalo de tiempo y la hora inicial y hora final. Revisarlo en los consultorios, asignárselo a cada uno y asignar por semanas. Semana a semana o mes a mes, como lo deseen, como lo tengan pensado. Listo, entonces dando continuación a la parte de historia clínica, con respecto ya a la parte de la historia de especialistas, tenemos también la ayuda del F3, donde el especialista puede ver las solicitudes que tiene pendientes para atender. Solicitudes pues que son generadas ya sea desde historia de urgencias o desde la historia de hospitalización. Esa es una ayuda para la parte del especialista como tal, pero se utiliza más que todo para la interconsulta. ¿Listo? Entonces, ya entrándonos, como indicaba, en la historia de especialistas, pues podemos ingresar con el número de historia del paciente. Ingresamos al anexo de historia de especialistas, lo podemos buscar aquí en el campo de búsqueda con su correspondiente palabra, historia de especialistas, y el sistema siempre va a entrar en modo nuevo siempre y cuando no se tenga ninguna historia del paciente ya registrada, ¿sí? Es decir, ese paciente es la primera vez que viene a una consulta externa. Bueno,
dependiendo de la parametrización que se tenga, pueden aparecer las admisiones que tiene abiertas el paciente, o simplemente el sistema puede tomar por defecto la última. ¿Listo? En el caso de que el paciente ya tenga al menos un registro en la historia, como hagamos con este paciente, si al menos tiene un registro en la historia, como a continuación, permítame un momento, debe ser F7 Jonfer. Especialistas. Listo, entonces ingresamos a la historia de especialistas. Como el usuario ya tiene un registro, entonces él no me va a pedir la admisión, va a entrar en modo, como lo llamamos nosotros, modo evolución. Listo, entonces como nos podemos dar cuenta, la estructura de la historia de especialistas es muy parecida a la de medicina general, a la de urgencias, con la única diferencia pues que el examen físico es más resumido, no es tan detallado por cada uno de los órganos del cuerpo como lo pudimos ver en medicina general. ¿Listo? Entonces en datos básicos, pues lo normal, el motivo de consulta, su enfermedad actual, la revisión por sistema, consulta, motivo de la atención, finalidad y diagnóstico, y el tipo de diagnóstico son obligatorios. ¿Por qué? Porque desde aquí se está afectando el RIPS. Entonces, estos 4 datos, al momento de guardar nuestra historia de especialistas, automáticamente nos están actualizando nuestro registro de RIPS. ¿Listo? Por otro lado, pues tenemos también los antecedentes, donde en este evento ingresamos los antecedentes que le están preguntando al paciente en ese momento, y el histórico, ya todos los diferentes antecedentes que se le han registrado al paciente en las diferentes atenciones. Listo, tenemos la opción de variables discretas, que ya lo hemos visto también en otros formularios, donde pues el valor hoy es el valor que se le está registrando al paciente en la atención actual, y el valor histórico ya es, digamos, lo que se guardó con anterioridad. Con la fecha correspondiente podemos verlo y podemos graficar los diferentes resultados para ver cómo ha sido la variación de cada uno de estos datos. ¿Listo? Y en el examen físico pues encontramos los signos vitales, el estado. El examen físico como tal del paciente, como les indicaba, es de una manera ya resumida, o pues si lo vemos de otra manera, lo vemos como de manera puntual, ¿sí? Simplemente lo que se le está tratando. Desde aquí podemos hacer uso del F12 para los textos predefinidos y cargar plantillas ya guardadas. En valoración médica nos encontramos el registro del análisis plan, el plan que se va a llevar o que se le va a realizar al paciente, y tenemos los diagnósticos, donde el principal o el diagnóstico de ingreso es obligatorio. Tenemos hasta 5 relacionados, y si de pronto se requieren más, entonces en esta opción de otros diagnósticos relacionados tenemos la opción de registrarle más al paciente. ¿Listo? Tenemos hasta 9 diagnósticos adicionales. En exámenes encontramos para solicitar exámenes de rayos X con el F4, donde nos abre el formulario como tal de la solicitud de rayos X, el que ya vimos también en la parte de urgencias. Y por otro lado, pues podemos hacer una formulación ambulatoria, donde se imprime la boleta, se le entrega al paciente, y el paciente ya tiene que ir a remitir o a hacer autorizar el examen como tal. En los resultados, como su nombre lo dice, pues es para escribir o describir también cuáles fueron los resultados de los exámenes anteriores. Podemos llamar el F12 para manejar los textos predefinidos. Continuando con la siguiente pestaña, que es la de tratamiento, desde ahí el médico puede generar formulación ambulatoria, si simplemente es una historia de consulta externa donde el paciente ya sale de la entidad y tiene que comprar los medicamentos por su lado o en una farmacia
externa propia de la entidad, o ya o puede hacer una prescripción intrahospitalaria por medio del F4, que nos indica que se le van a aplicar los medicamentos dentro de la entidad, dentro de la clínica como tal. ¿Listo? La parte de la evolución, desde aquí se pueden generar o se pueden registrar procedimientos ambulatorios con el F4 y se pueden llamar plantillas también con el F12 para los textos predefinidos. La salida del paciente, de la misma manera que los anteriores formularios, no se hace por este medio, sino se hace por medio de este botón de egreso de paciente. ¿Listo? Y por último tenemos la parte de la pestaña de histórico, donde se reúne pues todo lo registrado en cada una de estas pestañas, lo que es la valoración médica, los exámenes, el tratamiento y la evolución. Todo lo que vayamos guardando ahí se va acumulando y se va mostrando en la parte histórica. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver con cada una de las pestañas que componen la historia de especialistas. Algo adicional que tenemos en este formulario, en esta forma como tal, en esta historia, es la opción de guardar como plantilla. Quiere decir que yo puedo designar unos valores por defecto en los diferentes campos y con F5 guardo una plantilla, la cual cada vez que yo ingrese con la opción nuevo, sin importar el paciente, el sistema me va a cargar la misma información que guardé como plantilla, ¿sí? Es decir, cualquier cosa que yo ingrese en los campos, digamos el motivo de consulta, defino ya de una vez un tipo de consulta, un motivo de atención, una finalidad. Entonces de esa manera puedo darle F5 y él me almacena la plantilla. ¿Listo? Para desplazarme entre cada una de las pestañas, el F7 me sirve para ir a la página anterior y el F8 a la página siguiente, que es prácticamente con la utilización de estos botones, como podemos ver a continuación. Entonces acá, si le doy F7, él regresa; si le doy F8, él se desplaza a la siguiente. ¿Listo? Otra función que manejamos en la historia de especialistas es la opción de copiar folio. Dado el caso que el médico o el especialista en este caso desee copiar información de un folio anterior, de una atención anterior del mismo paciente, entonces simplemente él se posiciona en la historia o en el folio que quiere copiar, ¿sí? Luego le dan el botón copiar folio, él define cuáles quiere, si quiere cargar los datos básicos y el examen físico, entonces deja los dos chequeados y el sistema le va a pedir que seleccione una admisión en este caso, pues porque ya él siempre tiene que ir enlazado con una admisión, ¿no? Sin importar el proceso que se haga. Entonces, y como nos podemos dar cuenta, entonces nos respetó todos los datos de la pestaña de datos básicos y todos los datos de examen físico. ¿Listo? Si lo que se desea es solo copiar la parte de datos básicos, no el examen físico, entonces deschequeamos lo que dice examen físico. Luego entonces le damos aquí en la parte de aceptar, me solicita de la misma manera la admisión. ¿Listo? Entonces selecciono una admisión totalmente diferente a la cual estoy copiando, ¿no? Porque si selecciono la misma, el sistema automáticamente me va a decir que el número de folio ya fue registrado. Por ende tiene que ser una admisión diferente, ¿vale? Entonces, como les decía, aquí en opciones de copia le va a decir que solo me mantenga los datos básicos, pero el examen físico si lo quiero llenar nuevamente. Entonces le digo aceptar, selecciono aquí la 7 que no se ha registrado. Entonces en esta parte ya él me respeta los datos básicos, pero el examen físico, como podemos ver, me lo borra. ¿Listo? Si queremos hacerlo al revés, entonces le decimos que copiar folio, solo quiero mantener el examen físico, le digo que el 7 y el sistema automáticamente me borra todo lo de la pestaña de datos básicos, pero el examen físico me lo respeta. ¿Listo? Entonces esa es la función como tal del copiar folio. Esa es la opción que tiene cada uno de los formularios, ¿vale?
Si de pronto queremos imprimir solamente la evolución de la historia de especialistas, entonces chequeo esta opción de impresión de evolución. Al momento de imprimir en cualquier forma de historia, como la de especialistas, medicina general, urgencias, bueno, cada una de las que hemos visto, entonces yo puedo imprimir todo o puedo imprimir por evento, desde una fecha u hora inicial hasta una fecha y hora final. Listo, por este caso voy a mandarlo todo, te le digo aceptar y el sistema automáticamente me manda a una parte de evolución. Él me imprime, como podemos darnos cuenta, solamente la evolución. No me imprime ni el examen físico, ni los datos básicos, nada, solamente la evolución. Es el caso en que yo quiera imprimir solamente la evolución, ¿no? Pero si yo deseo imprimir lo que es toda la historia, simplemente le quito esta parte de impresión de evolución, imprimir, de la misma manera como les indicaba, todo por evento, y lo mando a imprimir ya a pantalla. Entonces aquí ya podemos ver el motivo de la atención, motivo de consulta, los antecedentes, el examen físico, toda esa parte. Recordemos que nosotros también tenemos un parámetro para la parte de los antecedentes, donde podemos definir si se quieren imprimir totales, o sea, los acumulados desde la primera atención que tuvo el paciente hasta la fecha actual, o si simplemente se quieren imprimir los antecedentes propios de esa atención como tal, ¿sí? O de esa misma fecha, por decirlo de alguna manera. Listo, entonces eso es lo que tenemos que ver con la historia de especialistas. Bueno, además de eso, pues desde aquí, desde la historia de especialistas, yo puedo acceder a los procedimientos ambulatorios, a la parte de los servicios adicionales, graficar el resumen de los signos, puedo ir a la descripción quirúrgica y puedo abrir la epicrisis. Algo pues para tener en cuenta, quizá ya lo hemos visto en los otros formularios, sino pues de todas formas para que sepan. Si yo entro a procedimiento ambulatorio desde aquí, así lo haga desde la historia de especialistas, no me va a quedar relacionada con la historia como tal. Para hacerlo tengo que hacerlo dentro de los campos que tienen esa opción, como en este caso sería la evolución y el análisis plan. Entonces, para que nos queden enlazados los procedimientos ambulatorios con la historia de especialistas, tendría que hacerlo desde alguna de estas dos, con la opción del F4, como podemos ver aquí en la parte superior. ¿Listo? Entonces eso sería como tal lo que tiene que ver con la historia de especialistas.